Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Masacre de Tollbox, película dirigida por el gran maestro Tobe Hooper, que en realidad es un remake de la película El asesino de la caja de herramientas, una película de los años 70, y bueno, esta es de las pocas veces que un remake supera a la original. Pero bueno, tenemos detrás de la cámara al gran maestro y genio Tobe Hooper, por lo tanto tampoco es de extrañar que una película que se convirtió en una película de culto, tiene cierto culto, El asesino de la caja de herramientas, pero que no es que sea la gran cosa, es una película que está bien, me parece que tiene un arranque muy bueno, pero que luego poco a poco se va desinflando. Yo siempre es una película que siempre que la he visto tiene ese aire como sucio, ese aire como salvaje que tenían las películas de los años 70, rollo muy La Matanza de Texas, por cierto. Y empieza muy bien, empieza pues bastante potente. Pero luego es como que se va desinflando. A mí siempre me ha aburrido un poco, ¿no? Como que empieza muy bien y poco a poco es como que se me va haciendo un poco cansina. Pero bueno, sí que es una película que tiene méritos para ser una película de culto. El tema de que hay un asesino que mate con las herramientas, tiene una caja de herramientas, pues mata con un destornillador, con un taladro, con una pistola de clavos, pues bueno, pues es bastante original, tiene ese toquecillo también un poco de ese asesino con un pasamontaña rollo Yalo. En fin, la película está bien y como digo se merece el culto que tiene, pero no es una película que sea santo de mi devoción. Y las cosas como son, el remake de Tobe Hooper es para mí muy superior a la película de los 70. De hecho que a mí me parece una joyita del cine de terror, y para mí fue una película que volvió a traernos al Tobe Hooper del principio, a ese Tobe Hooper de ambientes malsanos, de ambientes pesadillescos y oníricos, sucios, decadentes, muy perturbadores, volvió a ese Tobe Hooper. Ya teníamos a un Tobe Hooper un poco quemado, la carrera de Tobe Hooper pues empezó a decaer a partir de que se unió con la Canon, la productora Canon, pues es como que ya empezó a tener fracasos y luego ya pues en los 90 ya empezó a hacer telefilms. Entonces él venía ya pues de películas como esa de La habitación maldita, Cocodrilo, ya estaba haciendo muchos telefilms y también muy espaciados en el tiempo. Ya la carrera de Tobe Hooper no era la del principio. Pero aquí es como que volvió a lo grande. Es una película que volvió al Tobe Hooper del principio. A ese Tobe Hooper, como digo, de esos ambientes cargados, malsanos. De esa tensión prácticamente que te oprime, que te asfixia. Y es una película que a mí me encanta y como digo me parece una joya, una auténtica joya. La película se diferencia bastante de la anterior, o sea, en la primera película, o sea, lo que es el cuadro argumental es prácticamente el mismo. La primera era un edificio donde hay un asesino que mata a las personas, que tiene una caja de herramientas y con esas herramientas pues va matando a las personas de ese mismo edificio, un edificio pues a los vecinos de ese edificio va matando. Y secuestra a una chica también. La chica que desaparece no la mata, la secuestra. Entonces tenemos ese elemento. Aquí vamos a un edificio que es como una especie de lugar en el que viven muchas personas que son actores. Es un lugar que está cerca de Hollywood, tiene precios bastante accesibles y entonces gente que viaja a Hollywood, digamos que a probar suerte como estrellas de cine, a probar suerte lo que es en el mundo del cine, pues se alojan ahí. Es como un lugar un poco característico de personas que llegan, no tienen mucho dinero, el lugar es barato, entonces es un lugar que ha albergado a gente que ha podido o no triunfar en el cine. Hay muchos que están ahí y que bueno, pues que han hecho sus pinitos, pero no han llegado a nada, como dicen, esos sueños rotos, y otros pues que sí han llegado a algo. Entonces es un lugar, bueno, pues que generalmente pues viven aspirantes a ser actores o actrices. Pero luego también, digamos que el asesino mata a la gente de ese edificio, igual que en la anterior, con esa caja de herramientas, con las herramientas, diferentes herramientas para cada asesinato. También lleva un pasamontañas. Pero luego, digamos que la película se deriva por un tema más sobrenatural, más que la primera película. Cuando al final se desvela en la primera película quién es el asesino y todo lo que sucede, hay un motivo por el que sucede, es una explicación del asesino, el por qué hace lo que hace. Aquí todo nos lleva a un terreno sobrenatural y es una película que sí que es cierto, no voy a meter spoilers porque es una película que recomiendo muchísimo, sobre todo si os gusta el cine de Tobe Hooper. De verdad que esto es un resurgir, un renacer de Tobe Hooper. Lástima que luego ya falleció al poco y su última película, aparte de 2 capítulos que hizo para la serie de Masters of Horror, de El baile de los muertos y el otro,
¿Cómo era el otro? Era algo diabólico, algo malvado, no sé, no recuerdo muy bien el título del otro. Dos capítulos bastante flojitos, no fueron de mis favoritos de lo que es la serie de Master of Horror. Y la de Mortuario es una película que fue su última, lo que es su último largometraje, que estuvo bastante bien, pero ya flojeaba un poco más, ¿no? O sea que para mí su última gran película, como gran película, y el regreso del Top Hooper de siempre, fue esta, la masacre de Tollbox. La cosa maldita, creo que era el capítulo ese otro que hizo para Master of Horror. Bueno, el caso es que aquí no se nos explica bien del todo quién es el asesino, o sea, sabemos al final quién es el asesino, pero no se nos explica muy bien las motivaciones, ese halo sobrenatural y todo el rollo que meten sobrenatural no está explicado muy bien, o sea, te lo explican un poco por encima, para que tú saques tus propias teorías y tus propias convicciones de lo que está sucediendo, del el por qué el asesino es de esta manera o de esta otra, en fin, digamos que te va dando un poco una información, pero no una información completa. Yo te explico, bueno, el asesino es este, y esto lo hace por esto, y resulta que esto es por tal, no, sabes quién es el asesino, pero hay ciertos, no sabes por qué lo hace, digamos que hay ciertos elementos que a ti te hacen sacar tus conclusiones de por qué hace lo que hace. Y el tema sobrenatural porque está metido ahí, ¿no? Todo para que tú saques tus conclusiones. No te explica también el tema sobrenatural que envuelve a ese asesino al 100% porque, sino que se te da a entender algo, ¿no? Que puede ser eso y tú sacas tus conclusiones. Entonces en esto se difiere mucho de lo que es la original. Es una película que está mucho mejor dirigida que la original. Tenemos de protagonista a Angela Bettis, que es la actriz que, bueno, ha participado en varias películas con Lucky McNee, de hecho que debutó en la película de May, de Lucky McNee, creo que se pronuncia así, no sé cómo se pronuncia el nombre del director ese. También aparece en un papel secundario Sherin Moon Zombie, la mujer de Rob Zombie. Y bueno, pues tenemos muertes bastante violentas, bastante sangrientas, pero aquí pasa lo de siempre, ¿no? Cuando la gente piensa en la matanza de Texas, se cree que es una carnicería de la hostia sangrienta. No, para nada. De hecho, que la matanza de Texas no tiene sangre, apenas tiene sangre. O sea, es una película, digamos, como La noche de Halloween, no son películas para nada sangrientas. Viernes 13 sí, pero ni la matanza de Texas ni La noche de Halloween. Pasa que parece que recordamos, la mente dice, la matanza de Texas. No, son películas que son bastante tan violentas. Visualmente, La matanza de Texas es tan impactante, visualmente tan violento el contenido, que te parece sangriento, pero no, es más psicológico todo que sangriento. Y en esta película sí que es más sangre, porque ya a partir de ahí, por ejemplo, la secuela de La matanza de Texas, que también dirigió Tobe Hooper, ya es mucho más sangrienta. Esa película sí que es sangrienta. Y luego ya las demás películas que hicieron, unas más, otras menos, sobre todo las nuevas que luego hicieron el remake, la precuela del remake y tal, ya sí que son más sangrientas. Entonces esta película sí que tiene ciertos toques sangrientos, pero no es excesivamente sangrienta. Eso sí, cuando la gente igual la ha visto y al tiempo, la masacre de Tollbox, la masacre, y se piensa que es la hostia. No, lo único que tiene, aunque tiene escenas, como digo, sangrientas, son escenas muy violentas. Los asesinatos son muy creativos y son muy violentos. Y es esa ultraviolencia que tienen cada asesinato la que te haga creer que tienen más sangre de la que realmente tiene. No es una película que es sangrienta, pero no excesivamente sangrienta. Lo que sí que es ultraviolenta. Por eso digo que vuelve al Tobe Hooper en sus orígenes. Vuelve al Tobe Hooper del principio. Entonces, bueno, pues la película trata sobre esta chica, Angela Bettis, que se va con su marido, que el marido es médico, a vivir a este edificio, que es un edificio donde viven muchos pues, aspirantes a ser actores y actrices, y entonces empieza pues a notar cosas raras en el edificio. Lo que primero en el piso encuentra detrás de la pared una cajita que tiene como un mechón de pelo y tiene un diente. Ya empezamos a tener esos elementos del American Gothic, de esa especie de como de rituales, un poco de esa América profunda, como en La matanza de Texas, de poner huesos colgando y haciendo como una figura, ¿no? Una especie como de amuleto abstracto, que no sabemos eso si es de algún tipo de religión, algún tipo de ritual, no sabemos nada, ¿no? Es un poco el tema ese de, ya ves, una cajita detrás de la pared con un mechón de pelo y un diente. Y lo bueno es que no se te explica el por qué está ahí, eso es lo bueno, porque es algo macabro, algo que está ahí, que alguien ha puesto
pero que no se te da explicación del por qué lo ha puesto, y por algún motivo tendría. A lo mejor simplemente es un perturbado que ha cogido un mechón de pelo o un diente que se le ha caído o lo que sea y está ahí, o alguien que ha matado a alguien y le ha sacado un diente, un mechón de pelo y lo ha puesto ahí, o es un ritual, no lo sabemos, y eso es lo perturbador. Luego pues empieza a emparanoiarse de que sucede algo, como digo, algo extraño. Empieza a escuchar cosas detrás de las paredes, oye gritar, por ejemplo, a unos vecinos, pero luego resulta que llega la policía y es que estaban ensayando una escena. Es un poco lo que la confunde, ¿no? El tema de que al escuchar ruidos o gritos y tal no significa que esté pasando nada, sino que significa pues que pueden estar actuando. Pero claro, esto es como el cuento de Pedro y el Lobo, de que engaño cada vez que digo lobo y cuando el lobo es de verdad nadie me cree, por lo mismo. Ella, cuando luego escucha los gritos de los asesinatos, ya dice, bueno, pues estarán actuando. Y cuando ya empieza ella a ya sospechar de que algo ocurre, pues la policía como que ya pasa, porque dice, no, está llamado y están aquí actuando, vamos a ir cada vez que llame porque es una histérica. Porque seguramente será alguien que está actuando y el grito es un grito pues de falso. Pero sí que es cierto que empieza a oír algo por detrás de las paredes, se hace una amiga y luego la amiga resulta que desaparece, pero no como en la anterior película, que está desaparecida porque está secuestrada, sino que realmente está muerta esta chica. Entonces ya empieza a investigar en el edificio. Empieza a encontrar sobre todo en las paredes como una especie como de símbolos como de hechizos, ¿no? En las paredes. Entonces ya empieza a indagar ahí, y ahí es donde viene el misterio, ¿no? No quiero desvelar spoilers, pero ya digo que tiene un elemento sobrenatural. Digamos que solamente comentar esto, que pequeño spoiler sin decir nada más, digamos que encuentra diferentes hechizos, ¿no? El asesino, digamos que hay lugares de ese edificio a los que puede entrar y lugares a los que no puede entrar precisamente por esos símbolos, por esos hechizos. Luego también resulta que hay una casa dentro de esa casa, o sea, el constructor de ese edificio, digamos que lo ha hecho de una manera que detrás de cada habitación hay otra oculta, que no se ve a simple vista. Tú ves, entras al edificio, tú ves los diferentes pisos, en los pisos las diferentes habitaciones, pero resulta que está hecho de una manera en los planos de que hay habitaciones, pasillos secretos ocultos detrás de los pasillos, detrás de las habitaciones, como si hubiera dos edificios encajados en uno, ¿no? Esto es algo que lo sabría explicar mejor un arquitecto, pero como si dos edificios estuvieran encajados en uno. Y en ese edificio que está encajado en ese edificio oculto, el que no se ve, es donde ese asesino se mueve, ese asesino está ahí y puede pasar a cada piso, a cada lugar de ese otro edificio ya ocupado para matar a sus víctimas. ¿Quién es este asesino? Es lo que no voy a decir, es lo que tendréis que ver la película para averiguarlo. El por qué lo hace, nunca se llega a saber la motivación de por qué es por lo que mata. Pero sí, digamos que se nos da, no una explicación, sino, digamos, una especie como de... nos dan una especie como de revelación o de información, mejor dicho, para que tú saques tus propias conclusiones de qué son esos hechizos, por qué ese tipo, digamos, ha hecho el edificio de esa forma, qué significa el que él viva oculto en ese edificio, quién es, por supuesto, ese asesino. Te da una pequeña información para que tú saques tus conclusiones, las conclusiones del edificio, por qué ese elemento sobrenatural y el elemento de los símbolos estos que forman como si fueran, ya digo, hechizos. Por lo demás, ya digo, la película tiene ese tono como sucio, me parece una película de los años 70, ese tono salvaje, como digo, como si fuera La Matanza de Texas, como Trampa Mortal, como ese cine de los 70, sobre todo el que dirigía Top Hooper. Esos tonos a veces como con algunos filtros de colores se podría incluso notar como amarillentos, que le da todo un aspecto como muy pesadillesco, como muy onírico y sobre todo muy perturbador. El final, lo que tiene Top Hooper es que crea finales muy agobiantes, crea como lugares en los que parece que te falta el oxígeno, como si estuvieras ahogado, asfixiado, como en un lugar perturbador del que no puedes salir y de que la maldad y el terror está cada vez más cerca de ti, cada vez agobiándote más, prácticamente ya tocándote, rozándote. No sé cómo explicarlo, es algo muy emocional lo que hacían estos grandes directores de antaño, como pues John Carpenter, como Top Hooper, George Romero o Wes Craven. Era entonces esto que vemos tan agobiante que en su culmen digamos,
de perturbación, de agobio, sería La Matanza de Texas. Ese final brutal, esa persecución de Leatherface a Sally Hardesty, esa cena que tienen, o sea, toda esa perturbación, ese agobio, esa pesadilla despierta, esa pesadilla real que puedes ver pero a la vez no lo crees, a la vez es tan bizarro, tan extraño que no te la crees. Su culmen fue La Matanza de Texas, pero todo lo mantuvo al principio, lo mantuvo en Trampa Mortal, lo mantuvo en El Misterio de Salem Slot, lo mantuvo en La Casa de los Horrores. Ya lo hizo de una manera más festivalera, más tren de la bruja en Poltergeist, estaba Steven Spielberg detrás, pero luego poco a poco fue un poco dejándolo de lado. Y aquí vuelve a eso, aquí vuelve a esa perturbación, a ese lugar como oscuro, como opresivo, como asfixiante. Realmente una auténtica joya, de verdad que una auténtica joya. No es una película quizás demasiado conocida, aun siendo remake de otra película que también es de culto, pero yo también la podría considerar, si no una película de culto, porque ya digo que es una película que tampoco es tan conocida dentro de la filmografía de Top Hooper, pues siempre la gente va a nombrar pues, La Matanza de Texas, Poltergeist o El Misterio de Salem Slot. Pero es una película que para mí sí que me parece una joya, la última gran película de Top Hooper y una película recomendadísima al 100%. De verdad, si os gusta el buen cine de terror, aquí tenéis una grandísima película. Una película que podríamos decir que mezcla pues, el tema del slasher, con algún toquecillo quizás del giallo italiano, pero sobre todo con esos ambientes sucios y perturbadores tan propios del mejor Top Hooper. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.